Pues muy buenas tardes a todos. Aquí estamos como todos los jueves aprendiendo sobre la enseñanza interna metafísica. Y el día de hoy tenemos este estudio de El estudiante de metafísica. Y me estoy basando en este libro principalmente que es Requisitos del estudiante espiritual. Habíamos empezado a estudiar un poco de las consideraciones la semana pasada sobre la metafísica, eh, los requisitos de la metafísica, las tres joyas, lo que es un poco un estudiante de metafísica, un facilitador. Y hoy continuamos ya de estudio un poquito más de lleno sobre un estudiante de metafísica. Y bueno, estamos en esta enseñanza interna de la línea discipular Rubén Cedeño. Habíamos visto la semana pasada que esta línea discipular proviene de sus fundadores, eh, Ru- Rubén Cedeño, Connie Méndez y Emmet Fox. De ahí viene la línea discipular. Sin embargo, la enseñanza que nosotros aprendemos, estudiamos, compartimos, es una enseñanza universal de muchísimos maestros, de muchísimas personas que han dado a la humanidad la enseñanza. Y recordemos con qué otro nombre se le conoce a la enseñanza interna metafísica. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué me dicen? ¿Nadie se acuerda cómo se llamaba? ¿Mande, Franklin? Filosofía. No, No. Esoterismo, Eso te... no. ¿no? Dianita, Interiorismo. no. Se llama Dharma. Es el Dharma. Y también te podemos decir el Sanatana Dharma. ¿Qué Sanatana Dharma? Es la enseñanza eterna. Y Dharma significa la enseñanza, la ley, el deber, todo eso es Dharma. Si tienen preguntas, pregunten, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo supremo de la metafísica? ¿Quién me dice? El mentalismo, actuar positivo, pensar positivo y el positivismo. Entonces, El positivismo, o sea, ese sería un objetivo, porque estudiar mentalismo, ese es parte de la enseñanza, pero el objetivo por el cual se da esta enseñanza es, Aprender a ser feliz. oh, es- sí, por ahí van los dos, conseguir que todos los seres humanos dejen de sufrir y sean felices por medio de la práctica de la enseñanza interna. ¿Y qué es esta enseñanza interna? ¿Qué es este Dharma? Pues manifestar nuestro ser interior, ser dioses en acción, manifestar todo ese poder interno que tenemos que es perfecto. Por lo tanto, al manifestar esa perfección, algún día seremos perfectos. Y habíamos visto también 5 elementos esenciales de la metafísica, que durante este aprendizaje metafísico habíamos visto que nada es al azar, todo está allí por alguna razón, todo tiene un orden y una razón a nivel interno y externo. Es algo como la pedagogía, todo eso. Exactamente, es la enseñanza. Pedagogía, objetivo, práctica, y me faltan. Algo así, es la enseñanza. Para que exista esta enseñanza, se necesitan 5 elementos, que es precisamente la enseñanza, la información, de dónde viene. Habíamos visto que hay maestros ascendidos, hay otras personas como Florence Scovel Shinn, como Emmett Fox, como eh, Charles Alan Kay. Fillmore, etcétera.
Hay corrientes también como los Rosacruces, como la Sociedad Teosófica, hay libros sagrados como la Biblia, los Vedas. Toda esa información, toda esa enseñanza es uno de los 5 elementos. Número 2, alguien que la facilite, porque ella ahí está. ¿Y quién de nosotros va a hacer lo que hace Rubén Cedeño, que es irse a los lugares, a vivir un rato, a aprender, a investigar, a buscar el fondo del asunto, el meollo del asunto, concienciarlo? Pues no todos, ¿verdad? Entonces, se necesita quien lo facilite. Y por supuesto, a quien vamos a estudiar el día de hoy es quien lo estudie, el estudiante. El grupo, habíamos visto la importancia de un grupo. Y la pedagogía, porque todo este sistema, gracias al aporte de Rubén Cedeño, tiene una pedagogía, tiene un orden, una estructura, una forma de darse para que esa enseñanza pueda asimilarse, practicarse correctamente o facilitarle esa enseñanza, esa comprensión, esa concienciación al estudiante. Entonces es un trabajo titánico, de mucho amor, de muchos años, de mucho tiempo, y aquí está, al alcance de todos, y no le pertenece a nadie. Se dio a la humanidad. Y ahora, ¿por qué estudiarla? ¿Por qué estudiamos? Déjense ustedes la metafísica. ¿Por qué estudiamos las cosas? Lo que sea, un- Para una recibir. actividad. Un ejemplo, si estudiamos, los que estudian las computadoras para poder desarrollarlas, para poder aprender, para agilizar la vida, esa, porque el ser humano jamás deja de aprender, Claro, para, instruir el alma. para adquirir unas enseñanzas y fortalecernos de experiencia, de así es. crecimiento, de crecimiento. Muy bien. ¿Quién más? Esa actividad que habíamos visto que es parte del grupo, eso que ustedes están haciendo, es que están pensando. Eso es parte de la actividad de un grupo y de un estudiante. Por eso se llaman actividades metafísicas. Porque cuando yo les hago estas preguntas, ustedes se ponen, ok, me estás. Es como si los sacudiera, a ver, dime. Y entonces se ponen a pensar, a tratar de querer entender más. Es parte de la pedagogía. Bueno, pues tenemos algunos sabios que nos dicen, sin estudiar se enferma el alma. O sea que aquel que no estudia, que no hace nada, pues se estanca. Aprende, eso de sin aprender nada se enferma el alma. Si nosotros no estamos en continuo aprendizaje, es allí cuando vienen, chin, ¿y ahora qué hago? Híjole. Y decían por ahí las abuelitas, el ocio es la madre de todos los vicios. Y también es la madre de todas las depresiones, de toda esa falta de felicidad, de vacío que sienten en su alma, en su ser, de que algo les falta. ¿Por qué? Porque están vacíos. Hay que llenar eso con conocimiento, conocimiento de bien, por supuesto. Como decía ahorita Franklin, para aprender algo nuevo, como decía María, pues para hacer algo, lo que sea. Hasta usar bien el celular. Aprender sin pensar es inútil. Por eso pensamos, por eso estamos ahorita dilucidando, estamos, ok, ¿qué quiere decir con esto? Y de ustedes dan sus opiniones y dan, y estamos pensando, porque pensar sin aprender es peligroso. Y nos dice el maestro Confucio, pensar así nomás es pensar tonterías, y luego la gente se llena de tonterías la mente. Y peor aún, de tonterías que no son nuestras. Siempre parece imposible hasta que se hace. Entonces, aprendemos cosas, no sabemos si es posible, si no es posible, se ve difícil, la enanita, la arañita. Pues practícalo y vemos. Y hasta que no se practica, no se ve, sí, sí.
Así aprendimos a usar la computadora. Los que cuando nacimos no existía la computadora. Los que ya nacieron cuando ya existía la computadora, bueno, esos ya nacieron con ese chip. Pero así empezamos a aprender. Y es así en todas las actividades de nuestra vida. Nadie nació caminando, ni hablando, ni bailando. Aprendimos en el camino. Y ahora díganme, ¿por qué estudiamos metafísica? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué los trae por acá? Ahora sí, ¿qué de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Facilitarnos la vida. ¿Qué dices, Franklin? Sí, facilitarnos la vida, ser feliz, hacer Sí. cada día mejor, vivir en armonía, en tranquilidad, tener conciencia del porqué de las cosas y Exacto. ponerlo en práctica. No solamente es estudiar la metafísica, no, hay que ponerlo en práctica y transmitir y expandir esas enseñanzas hacia otras personas. Excelente. Bueno, pues me han dicho por qué están aquí. ¿Alguien más que quiera decir por qué está aquí? Yo quiero decir que es como dice Connie Méndez, para facilitarnos, ¿verdad? Y sin mover un dedito, pero también, como dice Franklin, no solamente adquirir conocimientos, sino que también poder practicarlo y poder seguir enseñándolo, así sea en nuestros hogares, primeramente. Bien, entonces, Diana, Para mí es para saber qué hacer con las cosas que se le presentan en la vida a uno, porque algunas veces hay muchas situaciones que uno no sabe cómo afrontarlas y gracias a la metafísica uno sabe cómo afrontar emocionalmente, mentalmente las cosas que se nos van apareciendo, que a veces son inoportunas. excelente, me gusta eso. Para saber qué hacer, me gusta. Aprendo a saber qué hacer cuando algo viene, ¡pum! Voy a aplicar esto, voy a aplicar el otro para que eso se resuelva. Puede decirle también una manera diferente de ver la vida. Así es. Y de la desilusión. Yo espero que también estén aquí listos a desilusionarse cada vez, a salirse de esa ilusión que no es la verdad, llevarnos a la verdad y desilusionarnos de la mentira. Y les presento aquí esta foto. Esta foto dice, ven ustedes que hay una parte superior de un color en la figura y otra parte inferior. ¿De qué color es la superior? Negra, creo. Yo la veo negra o Ok, gris, excelente. ¿Y la inferior? blanca. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que la inferior y la superior son del mismo color? ¿Me creerían? No, porque Sí. la visión de No, nuestros ojos no la porque, vemos diferente. exacto. Ok. Voilà. Si nosotros quitamos la parte del medio que nos da una perspectiva, vemos que el color es el mismo. Lo único que apliqué fue una banda de otro color. Eso es una ilusión. Y así, de esta manera, es una forma gráfica que para entender que estamos aquí para ver la verdad y hacer a un lado las ilusiones. Habíamos visto que hay una metafísica, una definición de metafísica académica y otra popular. La académica la conocemos bien, los 3 puntos que estudia, que es la gnoseología. Habíamos visto que es una ciencia, parte de la filosofía, que estudia la gnoseología, la teología y la sabiduría. Se me fue el nombre. Entonces estudia el ser, estudia a Dios y estudia la sabiduría. Y como definición académica, la metafísica es una filosofía de vida que, como decía ahorita Diana, si se aplica es el conocimiento, ayuda a resolver los asuntos. Aprendemos a vivir la vida, a resolver los asuntos utilizando los mismos aspectos de la vida, disolviendo lo negativo, eliminando el sufrimiento. No diría yo que erradicándolo totalmente, pero cada vez va siendo menos.
utilizando técnicas intangibles, porque la metafísica es eso, es intangible, es lo que va más allá de lo físico, de lo tangible, de la materia. La metafísica no tiene nada que ver con brujería y no va en contra de ninguna religión. Si alguno por allí en el YouTube o en las redes sociales ve que por ahí en metafísica hacen canalizaciones, pasan los huevos, eh, leen el futuro, etcétera, eso no es esta metafísica. Esta enseñanza interna metafísica, esta línea discipular, no se ocupa de eso. No lo critica, no se espanta, no nada, pero no nos ocupamos de ello. Y ojo, ni de la moral. Por ahí me habían puesto en el YouTube de la moral. La moral tampoco. La moral es relativa. Entonces, nosotros nos ocupamos de la verdad. Y es fácilmente aplicada para resolver los asuntos, disolviendo lo negativo, como decía May, para que no tenga que mover ni este dedito, como dice Connie Méndez. Sí, es para eso. Cuando nosotros vamos poniendo en práctica a través del poder mental, emocional, activándonos, haciendo las cosas, eso nosotros vamos resolviendo las situaciones sin esfuerzo. ¿Y cuándo sabemos que no las estamos resolviendo bien? Cuando nos estamos esforzando, cuando es penible, cuando ya me estoy desesperando, hay que detenerse, calmarse y volver a empezar, porque entonces ya nos estamos pasando al otro lado, como dice, como se aprende en Star Wars, al lado oscuro. Y ahora, ¿cómo se aprende la metafísica? Se puede comenzar a estudiar desde los 9 o 10 años, sin límite de edad. Se aprende sin esfuerzos intelectuales. Por radiación se va grabando poco a poco de forma natural. Por eso no escribimos. No escribimos por dos razones. Una, porque cuando uno está en la actividad de metafísica y estás escribiendo, y eso nos pasó, recuerden cuando estaban en la escuela, si la profesora estaba explicando y nos ponemos a escribir, estamos concentrados en que estoy escribiendo lo que dijo la maestra hace 5 minutos, pero mi escritura va más lenta que lo que va hablando el profesor. Entonces después el profesor ya se pasó a otra cosa y yo sigo escribiendo lo mismo y me perdí todo eso. Perdemos el hilo, como decimos. Ajá. Y eso lo vemos diario en la escuela. Recordémonos cuando íbamos a la escuela. Por eso en metafísica nosotros aprendemos sin anotar, por radiación. Lo que se nos queda es lo que necesitamos. Después podemos volver a venir a estudiar lo mismo y vamos a aprender otra cosa. Y después otra cosa. Y así sucesivamente. Como nos dice Connie, se van despertando células y cada vez otra, y cada vez otras y otras. Podemos estudiar el mismo libro 1000 veces, el mismo texto muchas veces, y vamos a aprender cosas nuevas cada vez. Y ahora sí vamos al meollo del asunto, el estudiante espiritual. ¿Ustedes creen que son estudiantes de metafísica? Veamos. ¿Alguno le gustaría leer este texto? Yo, Anilu. Sí. El estudiante espiritual es aquel que decide, mediante el estudio, vivenciar la enseñanza espiritual, que le comunica un facilitador espiritual o un maestro de sabiduría, poniendo en práctica las 7 leyes universales, los 7 rayos, el Cristo, la divina presencia de Dios yo soy, transmutando su mal karma con la llama violeta, purificándose con la llama blanca, encaminado al servicio de los demás hasta lograr su ascensión. Gracias, Padre. Gracias. Entonces, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí podemos decir que somos estudiantes espirituales. ¿Qué dicen? ¿Check o no check? Comenzamos a estudiar. Exacto. Vamos a ir. Somos aprendices.
¿Cuándo eres un estudiante espiritual? Eres un estudiante espiritual si te comunica la enseñanza espiritual un facilitador físico o un maestro ascendido de forma personal, tangible, visible, no por mediunidad ni canalizaciones. Ustedes van haciendo su checklist, ¿eh? Entonces, si ustedes tienen un facilitador físico o ya están más avanzados y ya viene el maestro aquí delante de ustedes y se les planta y les da la enseñanza, entonces es un punto para decir que sí vamos por el buen camino. Si nosotros no tenemos esto y estudiamos, a veces sí, a veces no, ahorita veremos dónde estamos. Sí, Diana. ¿Tú cuentas como facilitadora física, aunque sea Sí, online? sí cuenta como facilitadora física. Y ahorita vamos a ver más profundo eso. Pero sí, aquí estoy física, estamos conectadas en vivo y nos conocemos un poquito. Cuenta. Eres un estudiante espiritual. Si has superado las etapas de la búsqueda y el probacionismo, y tú aceptas a un facilitador o maestro ascendido afín a ti, a veces de tu mismo rayo de acción, que te ha observado, amándolo inmensamente y éste te toma cariño e interés. Ahorita vamos a ver qué es la búsqueda y el probacionismo. Como estudiante espiritual, un facilitador o maestro ascendido te toma como estudiante para sutilmente orientarte, darte sugerencias en el trabajo que hay que hacer en beneficio mundial y así llevarte a la cumbre de la realización de la primera iniciación. Esta primera iniciación es el despertar definitivo de tu Cristo interno para iniciar en un futuro tu membresía dentro de la jerarquía espiritual de Shambhala. La primera iniciación es cuando uno empieza a darse cuenta del Cristo, a ponerlo en manifestación, a intentar, ahí vas, ahí vamos. Esa es la primera iniciación. Y como aquí vemos nuestro facilitador, bueno, los conocemos. Aquí estoy con mi facilitador y con el facilitador de mi facilitador y nos conocemos, es decir, sabemos que existimos y un poquito más. Un poquito más quiere decir, sabemos un poquito más de la vida, sabe de nuestra vida, quiénes somos. Esa relación es un poquito más que simplemente hola, buenos días, buenas tardes y ya. Ni el facilitador ni el maestro ascendido te exigen obediencia. Y eso es muy importante. Todos somos libres y aquí no se exige ninguna obediencia de nada. Con ello, participas de la enseñanza espiritual de forma libre y espontánea, aceptando lo que tu estado de conciencia te permite, sea poco o mucho, y todo depende de cada uno de nosotros. Esto se hace de forma consciente, es decir, tú decides lo que estás trabajando, lo que estás concienciando, lo que estás haciendo. Si de tu interior te surge el anhelo de hacer lo que hay que hacer sin ningún tipo de presiones ni obligaciones. Por ejemplo, nosotros venimos a una charla de metafísica, aprendemos decretos, aprendemos cómo hacer, cómo se puede hacer, todas las herramientas y sale del estudiante ponerlas en práctica. Algunas las va a poner en práctica, otras no, va a poner las que más le gusten, la que más se sienta afín a ellas, sin presiones ni obligaciones. Lo haces no porque el facilitador o maestro te lo ordene, sino porque el estudiante lo desea. Tu progreso o atraso dependerá de la medida en que aceptes o no las sugerencias de tu facilitador.
Y no es que el facilitador sepa mucho o sea, uy, la gran cosa, no, es otro estudiante más, pero a veces pasa, y vamos con el ejemplo del coordinador general de la metafísica, para no poner otros nombres. Pasa que nos dice algo y luego alguna personalidad puede decir, no, es que eso no es cierto. Bueno, está en todo su derecho de aceptar o no lo que diga la persona que está facilitando la metafísica, pero de eso dependerá su atraso o su progreso. Por eso habemos muchos que, pues, que sí queremos y seguimos en esto, aunque a veces no nos mueva el tapete y digamos, ¿será cierto o no será cierto? Como dice Connie Méndez, hazlo a un lado, no te preocupes, ya después lo vas a entender. Cuando como estudiante espiritual se te está despertando el Cristo y estás participando con el facilitador o maestro, ya aprendes muy poco de los libros y mucho menos de las conferencias oportunas que dan por allí personas que no son tu facilitador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ya tienes una relación más cercana con el facilitador o maestro, tú ya empiezas a ver cómo funciona y empiezas a practicar de la radiación de eso, empiezas a estar más cerca de esa persona sigue aprendiendo. Por ejemplo, un facilitador sigue aprendiendo. Y entonces ya ya uno empieza, sí lee los libros como información, pero el aprendizaje ya viene de la vivencia mutua del hablar, de interactuar, de conversar, de vivir, de estar. Uno hace preguntas, eh, el facilitador te responde y entonces ahí vamos en esa interacción y así se va aprendiendo más, porque además ya no estás en una charla para todos. Ya estás en una relación donde platicas con tu facilitador y ya está hablando de algo especialmente para ti, personal. Y, y no sé si me explico bien esta parte o si tengan dudas. Sí, yo entendí que pues cuando uno lee el libro y tiene uno el facilitador, pues nos ayuda más a que si escucháramos nada más todo lo que hay en internet y no tuviéramos un grupo, digamos, o un facilitador. ¿Por qué? Porque nos quedamos con muchas dudas. Así es. Aprendes de todo lo que te rodea, sobre todo por la observación del cumplimiento de las leyes y de los aspectos de Dios, de tu propia vida y en las vidas de otras personas o personajes históricos, bien sea por lecturas, películas, documentales, etc. Uno se va volviendo más observativo, con mayor observación, vas viendo y dices, ah, esa persona le hizo así, ah, ese pudo por este medio. Y entonces vas aprendiendo de la vida, te vas volviendo observador de la vida completa y más aún de personas que han logrado lo que tú quieres lograr. ¿Cómo le hizo este para eso? Ah, ok. Te vas poniendo más alerta, con una escucha más sensible y una visión más sensible. Aprendes de las vivencias que el facilitador o el maestro hacen que vivas en el diario acontecer, de los aparentes problemas que surgen y también de solucionándole situaciones a las personas que acuden a ti en busca de auxilio. Como por ejemplo, al inicio, tú, Mari, me contabas de alguna persona y yo te decía, si tú gustas, platicamos de eso después de la charla, otro día, y así tú puedes ayudar a esa persona, pero ya es una interacción ya individual, ya vamos teniendo una relación diferente que solamente estar en el grupo o venir al grupo. Y venir al grupo puede ser virtual o físico. Igual en los grupos físicos hay gente que nada más va a la charla y ya, pero siempre hay una relación después, pero eso lo buscará el estudiante.
Así vivencias la sabiduría en cuerpo, corazón y mente, y no en el plano teórico, memorizando conocimientos de los libros espirituales. Y aprendes muchísimo más cuando te conviertes en un facilitante espiritual. Eso también. No hace falta que alguien te diga quién es tu facilitador o tu maestro. Así que si no lo sabes, no hace falta que preguntes, un día tú lo vas a saber. Pero es importante que sepas que cómo saber quién sí es tu facilitador. Rubén Cedeño ha dicho muchas veces, muchos me dicen, tú eres mi facilitador. Y él dice, no puedo ser tu facilitador porque no te conozco. Y saber el nombre de una persona no es conocer a la persona. Esto lleva una relación. Entonces, cada quien sabe si tiene facilitador, quién es su facilitador, etcétera. O sea que el facilitador es con las personas que interactúas, aunque no personalmente, pero tienes la oportunidad de platicar en privado situaciones que a veces pues no podemos decirla en grupo. Exactamente. Por ejemplo, yo estoy aquí, mi facilitador está por todos lados y yo tengo una relación con él, que yo le pregunto, le hago preguntas o cualquier cosa y, y sabe hasta más de lo que yo creo que sé de mí, sabe. Pero así es esto, es una relación. Si tú no tienes una relación con un facilitador, tú podrás aprender de esa persona, pero tiene que ser tu facilitador, tienes que tener una relación. Y esto se los digo no para decirles que Pedrito, que ves sus charlas, o Juanita, que ves sus charlas todos los días y y que tú crees que es tu facilitador. Si tú no lo conoces, si él no te conoce, si no saben más que un saludo, no puede ser tu facilitador, se requiere una relación. Así como la hoja busca y encuentra el sol, así encontrarás a tu facilitador o maestro y él a ti, para sugerirte las enseñanzas que requieres. De todas formas, la observación de tu propio ser divino es el mejor facilitador, y tu Cristo te guía sin que ni siquiera se lo pidas. Puede ser que tú te pongas a tratar de entender y entender y entender y concienciar y que tu ser crístico te guíe. Ahí está el maestro Gautama, ahí está tantos santos que así han aprendido, pura concienciación. Si eres un estudiante espiritual, conságrate totalmente a tu ser crístico y de alguna manera al maestro en el trabajo que él hace por la humanidad. Hazlo en todas las acciones de tu vida. Ve en tu ser crístico y en tu maestro el punto de referencia, un punto alto de conciencia que puede ser una noble causa por la cual vivir, una alegría por la cual existir, un impulso para seguir adelante. Y luego por eso regresamos y estamos continuamente en nuestras charlas, porque necesitamos ese impulso, necesitamos seguir aprendiendo, tenemos ya esa grata necesidad de seguir conectados. Entonces, en este estudio metafísico va siendo lo que es ser un estudiante de metafísica. Porque a veces creemos que somos estudiantes de metafísica, pero apenas vamos llegando. Y me preguntan, yo ya quiero ascender mañana, espérate tantito. Hay que ver nuestros puntos, dónde estamos, dónde estás ahora. ¿Cómo sabes que vas a llegar a Timbuktu si ni siquiera sabes dónde está Timbuktu? Tienes que saber primero dónde está Timbuktu, cómo llegar ahí, cuánto cuesta, cuánto tiempo se toma,
dónde se toma el autobús, tren, avión o lo que sea, todo, todo, todo. Y la otra es dónde estás. ¿Estás a 1 kilómetro de Timbuktu? Bueno, será fácil. O estás a 20 kilómetros, o a 3.000, o a 40.000, o del otro lado del mundo. O no sé dónde estoy y no sé dónde está Timbuktu, pues nunca voy a llegar. ¿Tienen Y Ludy, preguntas? ¿Sí? una pregunta. ¿Y qué pasa cuando se disuelve un grupo? ¿Qué pasa con el facilitador y los estudiantes? Cuando se disuelve un grupo y el estudiante tiene una relación con el facilitador, el estudiante puede seguir al facilitador. Eso es lo que a veces ocurre. En otras se da cuenta que el facilitador no es lo que quería y entonces se puede ir y cambiar de facilitador. O sea, ya aprendió con ese y ahora se puede ir a aprender con otro. Pero ¿Sí, no sería Mari? como... Okay, ¿ya terminaste, Franklin? Sí. No, sí, sí, sí. Okay. Un ejemplo, entonces, como Rubén Cedeño, puede ser nuestro facilitador universal, pero tú eres nuestra facilitadora porque contigo nos apoyamos más, preguntas, situaciones que tenemos. O sea, ¿cómo sería la jerarquía? ¿O son facilitadores universales? Ok, en ese aspecto tú hablarías de ti. Yo hablo de mí. Ajá. Entonces, tú, sí, por supuesto, está el coordinador general de la metafísica, que todos escuchamos, bueno, yo creo que todos escuchamos, que todos oímos, pero si tú quieres, tú tienes un facilitador que es directamente a ti, y ese es tu facilitador directo. Y con ese facilitador tú amas al facilitador de tu facilitador tú conoces el facilitador de tu facilitador y el facilitador del facilitador de y así llegas hasta Emmett Fox. Así puedes llegar hasta Jesús. ¿Qué es lo que ocurre con las jerarquías no, con las líneas discipulares, perdón? Línea Es lo que discipular. ocurre con las líneas discipulares. Uno va aprendiendo de todos. Ok, gracias. El estudiante espiritual y sus requisitos. Todo real estudiante necesita cumplir con unos requisitos que se han prescrito desde la espiritualidad, desde que la espiritualidad existe. Es decir, no son requisitos que surgieron de metafísica, sino que ya existen desde que la vida es vida y de que la enseñanza se empieza a dar. Estos reúnen las sugerencias sobre cómo se vive desenvolviendo los siete leyes universales, los 7 principios, los 7 aspectos de Dios, el ser crístico y el yo soy, para ir haciéndose merecedor de diferentes grados y ascensiones de la vida. Porque incluso un estudiante puede evolucionar más que su facilitador. Los maestros y toda jerarquía aspiran a que cada estudiante realice y manifieste su divina presencia yo soy. Ahora, cuando queremos ser estudiantes espirituales, ¿cuáles serían las etapas? ¿Sí, Diana? Sí, yo quiero consultar algo. Em, ya, yo entiendo el asunto de que tener una relación con el facilitador y, digamos, comentarle los asuntos que uno vive para tener un diálogo, bueno, pero ¿cuál sería esa línea delgada entre confiar en el facilitador y quizás no confiar en su ser crístico y ver siempre como recostarse, digamos, solo en el facilitador y no confiar en uno mismo? No sé si me logro entender. Creo que sí te entendí. Cuando tú recibes una información de la enseñanza del facilitador, es tu responsabilidad como estudiante observarla, utilizar el discernimiento, ponerla en práctica, vivenciarla, porque el facilitador podrá decir 1000 cosas, pero es el estudiante quien tiene
ese trabajo de concienciarlo, de ponerlo en práctica. Entonces, creo que aquí está claro. Mm, Darte sugerencias, ok. Sí, de forma libre, espontánea, aceptando lo que tu estado de conciencia te permite, pero esto se hace de forma consciente, es decir, inteligente. Y entonces, si a ti te surge el anhelo, si tú ves que sí te late, que sí te parece coherente, lo pones en práctica y ves qué sucede. Y entonces dices, ah, ok, sí me voy por aquí o no me voy por aquí. El facilitador solamente te pone fácil la enseñanza, te da la enseñanza, te da la bella teoría, pero es el estudiante quien la pone en práctica. Es como cuando se estudia pintura o algo manual. Al final la persona va a desarrollar la maestría de eso cuando lo practique, cuando se ponga a pintar o cuando vas a estudiar carpintería. Pues será el mejor carpintero del mundo, el que hace los mejores trabajos, pero quien lo va a hacer al final eres tú, y eres tú quien lo tiene que plasmar con las manos. Y es así como funciona la enseñanza interna. Es cada uno de nosotros recibimos la información, la enseñanza, la conciencio, la voy, ok, sí me late, sí me gusta, esto no mucho, pero esto sí, vamos a ver qué pasa si lo hago así, o en mi vida se aplicaría de tal manera, la aplico, veo qué pasa, y entonces es allí donde tú vas creyendo en lo que te dice o no un facilitador, porque lo primero, como máxima no máxima, pero como pues sí, una máxima de Connie Méndez es, no me crean lo que les digo. Yo solo soy un estudiante más de metafísica. Pónganlo en práctica, vivencienlo y entonces se van a dar cuenta que lo que diga el facilitador es cierto o no. Y van a querer seguir aprendiendo. Sí, Mari, O sea, que en palabras diferentes es practicarlo hasta que lo domines. exactamente. Así es. Entonces, las etapas de un estudiante espiritual. En la evolución que va del reino humano al reino divino o espiritual, se pasa por 7 etapas. Ser un humano común, como dicen por ahí, un Juan de a pie, un hijo de vecino. 2, la búsqueda. 3, el probacionismo. 4, el estudiantado formal. 5, la primera iniciación. 6, la ascensión para la tierra. Y 7, la ascensión cósmica. Entonces, veamos así de lleno. Y aquí les muestro otra imagen de la ilusión. Ustedes ven aquí que parece que está asumido, pero en realidad no, es solamente una ilusión óptica. Y de la misma manera, tenemos ilusiones ópticas en la vida todo el tiempo, creyendo que lo que nos sucede es verdad. Y no es así. Sí, May. Ajá, Nilu, quería preguntar sobre cómo podemos saber en qué etapa del estudiantado estamos. Por ejemplo, en la anterior diapositiva que pusiste de las 7 etapas del estudiante, ¿cómo podemos identificar más o menos por dónde vamos? Buena pregunta. Y ahorita entramos a eso, a ver cada una de las etapas y ver dónde estamos. Bueno, viendo las dos primeras, porque seguramente estamos en las dos primeras. Sí, posiblemente. Ser humano común. Es ser humano común cuando vives en el mundo habitual, común y corriente, envuelto en el velo del maya o la ilusión. Y eres víctima de esto. ¿Cómo saber? Pues porque sufres,
porque estás adormecido en los intereses externos, porque los intereses externos es lo que pasa en el exterior, que están pasando ciertas cosas en tal lado, ciertas cosas en otro lado, y eso te espanta, te preocupa, te inquieta. Entonces, pues andas en ser humano común es lo más seguro. En esta etapa, la espiritualidad no tiene una significación importante o es muy poquito interés. O sea, sí me gusta, pero andamos en esas, andamos entre azul y buenas noches. No es lo primero en nuestra vida. No es lo primerito, no es prioridad en nuestra vida. ¿Cómo sé que no es prioridad, pero si me gusta la metafísica? Saber que no es prioridad porque no lo pones en práctica. Así de simple. Porque estás sintiendo el sufrimiento y no pones en práctica lo que aprendes. Y a veces no nos damos cuenta, por eso es importante saberlo, porque no nos damos cuenta. Por experiencia, puedo decir que yo creía en algún momento que yo era un estudiante de metafísica, pero me di cuenta, no estoy decretando como debe ser, me está pasando esto. Y cuando decreto, hago mi asunto, medito, lo resuelvo, pero otra vez vuelvo a caer. ¿Por qué? A lo mejor no estoy precisamente en humano común, pero en ese momento me di cuenta que, chihuahuas, no estoy siendo un estudiante espiritual correctamente. Ando allí a medias. Y como dice el Bhagavad Gita, nos dice Rubén, que no perturbe el sabio la paz del ignorante. Es decir, el que ande en esa etapa, decimos en México, que con su pan se lo coma. Es decir, que sea feliz allí, que siga allí hasta que él quiera, hasta que su ser interno le hable tan fuerte que lo escuche y le ayude a pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa, estás en la búsqueda. Ya aspiras a querer conocer más, ya quieres saber, ya te das cuenta como que hay más, como que no es posible. Yo no sé, yo creo que a todos nos pasa que tú sabes que no es posible que la vida sea así. Yo sé que hay algo más. Dentro de uno personalmente puedo decir como que me hierve aquí dentro, que algo me dice, no, hay otra cosa, pero ¿dónde la encuentro? Y empiezas a buscar. Y empieza la gente a buscar diferentes ciencias o mancias, que si la astrología, que si el reiki, que si el feng shui, que si se meten a tal religión, que si a otra religión, que si a otra esta cosa, constelaciones, aromaterapia, musicoterapia, psicología y todo lo que se pueda uno meter. Anda uno buscando, abriendo puertas, asomándose por allí y diciendo, esto me gusta, pero eso no me gusta, no. Y así vamos. Entonces, si ustedes andan en esas, pues a lo mejor andan en la búsqueda. Si ya pasaron la otra parte, andamos en la búsqueda, vamos viendo. Y hoy vemos, gracias Padre, porque vemos que mucha gente anda en la búsqueda. Muchos andan en esas cosas. Y dice aquí Rubén, te metes, escudriñas todo sin quedarte en nada. Eres inconsciente, pero aspiras a vivir conscientemente. No sabes mucho de la verdadera enseñanza espiritual, de la vivencia espiritual, pero quieres, ya sabes, ya intuyes que hay otra cosa más grande en la vida que vivir, que es vivir la conciencia conscientemente y despierto. ¿Hay preguntas en esto de la búsqueda? Yo creo que más bien es como que a qué podríamos llamar la primera iniciación o yo como me quedé pensando como Ah, qué es la iniciación. ok, ahorita vemos, todavía allí Ok, en la búsqueda no estamos cerca no, de la iniciación. ok. Pues, Ah, o sea que ¿sí? busca, o sea, seguirle, escurcando, como decimos habitualmente, buscarle más, aprender más, instruirnos.
Bueno, el que está en la búsqueda anda probando muchas cosas. Ok. Anda picoteando por aquí y por allá. Para salir de la búsqueda y entrar al probacionismo, ¿sí, Diana? Bueno, y si yo ya no estoy buscando y me gustó esta enseñanza, Vientos. Entonces ya a lo mejor ya estás en el probacionismo. Para salir de la búsqueda y entrar en el probacionismo, debes iniciar el estudio de ti mismo, o sea, de tu verdadero ser, informándote sobre los 4 vehículos inferiores. Es necesario conocernos, conocer nuestra personalidad, conocer que tenemos un cuerpo mental, emocional, etérico, físico, cómo funcionan, todas las actitudes físicas, observando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, siendo positivos, haciendo cosas constructivas, calificando correctamente las cosas. Este es uno de los periodos más bellos de la vida, ya que todo está lleno de gratas y dulces sorpresas y comienzas a encontrar lo que andabas buscando. Porque entonces como andas picando por aquí y por allá, llegas a la metafísica, la empiezas a poner en práctica y empieza a pasar la magia. ¡Wow! Y entonces dices, como que esto me gusta, como que lo quiero seguir. Y entonces vas saliendo de la búsqueda y vas iniciando el probacionismo. Comienzas a ser probacionista cuando tomas la vivencia espiritual en serio, como la única finalidad en tu vida, renunciando a lo demás. O sea, que este paso entre búsqueda y probacionismo también tiene su etapa, su tiempo. Porque ¿qué es tomar la vivencia espiritual en serio? Leer los libros, estudiar, ser regular en las actividades de metafísica, buscar un grupo, pertenecer a un grupo. Esto significa tener un facilitador. Ya entonces ya se va teniendo ese paso que va llegando poco a poco. Así es posible que comiences a ser observado. Una vez que tú ya estás en el probacionismo, que tú ya eres un estudiante de metafísica, que ya eres regular, que bueno, a veces faltas porque pasó algo, pero ahí estás continuo estudiando, sigues un curso, sigues el otro, ya estás allí y empiezas a trabajar más tu conciencia, tus decretos, meditar, etcétera. Dice Rubén, así es posible que comiences a ser observado en todas las circunstancias de la vida cotidiana por un miembro de la jerarquía espiritual de Shambhala o por uno de sus estudiantes formales. O sea, no es tu facilitador, es un estudiante formal, o sea, ya alguien más despiertito. A ver si un día puedes calificar para ser un estudiante formal de un maestro ascendido, lo cual esto es una fortuna. Se te presentan, en este probacionismo, se te presentan determinadas situaciones en la vida para que autoconciencies algunos de tus defectos, o muchos, o todos, y la realidad sufriente de otros seres humanos. Es decir, que tú te des cuenta por qué tal persona tiene cierto defecto, que tú le veas sus defectos, pero que ya no lo sufras, ya no lo critiques, ya no lo condenes, sino que ya con ese entendimiento comprendas qué sucede y quizá poder ayudarle. Muchas de estas situaciones son creadas especialmente para ver tus reacciones y corroborar si estás aplicando lo que aprendes, para que te des cuenta de las verdades, para ver si eres digno de las enseñanzas directas de los maestros. Uno no se convierte en un chela o en un estudiante espiritual, que eso ya es algo grande, ya es trabajar con un maestro y no precisamente el maestro va a venir y te va a descender y te va a hablar.
pero sí va a estar allí y te va a poner toda la enseñanza que tú requieres. Y entonces vas aprendiendo y te va poniendo cosas. Y luego tú sabes, tú vas sabiendo. Todo eso uno lo sabe cuando uno empieza a conocerse, empieza a tratar ya de comprender más, de concienciar, de tener más contacto con su Cristo y tú vas viendo cosas. En este lapso que uno va estudiando, que va haciendo la búsqueda, el probacionismo, eh, uno puede regresar, uno puede avanzar y después caer y otra vez recomenzar. Sucede por una cosa u otra, porque en ese momento le diste poder a otra cosa del mundo, porque pasó algo que no pudiste corregir o que no te sucedió algo en la vida que, no sé, a veces hay gente que ahí la lleva, eso lo ve uno luego, ahí la lleva y va bien como estudiante y va bien todo porque tiene un objetivo, resolver una situación. Y entonces ese estudiante tú lo ves que va porque tiene un objetivo serio, sincero, y va estudiando y se va aplicando. Logra ese objetivo, deja de ir a sus charlas, deja de estudiar, deja de meditar. Sí, hace sus decretos de vez en cuando, pero regresa otra vez a la búsqueda. Regresa a esa etapa de búsqueda o incluso regresa a humano normal. Eso se ve mucho. Y nada, pues no pasa nada, cada quien. Eso no es condenado, eso solamente es para que observemos y veamos lo que sucede. Entonces, sí pasa que uno puede ir logrando algo y retroceder. Muchas veces, entonces nos dice que los maestros, pues, nos prueban. Si eres para ver si eres merecedor de confianza, logros y expansiones más grandes, que te proporcionan mayores despertares y mayor cobertura en tu área de influencia espiritual, sobre todo si eres un facilitador espiritual. Un facilitador no necesariamente, y yo diría que no todos son, no sé, que ya son estudiantes serios. Habrá quienes sí y muchos habrá quienes no, pero ya es un estudiante que ya quiere impartir la enseñanza y que ya está haciendo un servicio. Y ese estudiante en la etapa que esté, cuando está facilitando, se le empiezan a presentar varias cosas y empieza uno a aprender como más rápido porque no te queda de otra, tienes que aprender para poder facilitar, porque uno facilita de la experiencia, ¿no? Y eso se nota cuando alguien facilita de la teoría nada más o de la experiencia. Pero pues, si te ayuda, por ejemplo, alguien que quisiera que está en búsqueda todavía y quiere facilitar, puede facilitar y a lo mejor, ¡pum!, tomar como una autopista para llegar a ser un estudiante espiritual. ¿Sí, Diana? ¿Qué ejemplo podría ser que le podría pasar a la persona? ¿Como pruebas? Sí, Bueno, en el probacionismo comienzan a aparecerte pruebas, pero no son tales como cuando estás despierto. Es decir, las pruebas que te pasan son pruebas que tú puedes fácilmente, con el conocimiento que tienes, superarlas. O sea, si tú tienes esa conciencia, la vas a superar. Si no tienes la conciencia, pero si tienes el poder de mantenerte armonioso en esa situación, aunque todavía no tengas esa conciencia, vas a superar esa situación. Pueden ser situaciones sencillas, una enfermedad ligera, una apariencia de enfermedad que no sea terminal o algo así. Puede ser alguna situación con algún familiar en el trabajo, económica. Depende mucho de los miedos que tengamos, porque ahí donde tenemos nuestros puntos flacos es allí donde llega la prueba.
Ah, o sea que tú estás aprendiendo a decretar y quieres, no sé, por ejemplo, en el caso de prosperidad, y quieres manifestar prosperidad. Ok, ahí te va esta pruebita. ¡Pum! Y puede ser que surja alguna situación que tengas que pagar algún dinero o em, que no te das cuenta y pagaste de más o que hay algún asunto allí que no funcionó, etcétera. Y pues nada, tienes que ponerte a utilizar lo aprendido para que se resuelva. Y eso se va a resolver. Yo no Esto puedo, sería como, sí, perdón, esto sería como un aprendizaje un poco forzado, como adelantar como que uno sí o sí le toca que aprender respecto a lo que le va pasando a uno. exactamente. Pero ahora, nosotros en la vida, para poder aprender, siempre tenemos que tener vivencias. No podemos aprender de otra manera, porque lo hemos visto y no lo aprendemos. Lo oímos y no lo aprendemos. Te tiene que pasar para que lo aprendas. Porque obsérvense en su vida. No aprendieron algo hasta que no les pasó. Lo vieron que le pasó a la vecina, le vieron que le pasó a no sé quién. Y uno dice, ay, esta fulanita le pasó esto. Ok, pum. No observamos, estuvimos inconscientes. Pero entonces empezamos a estudiar y queremos la conciencia de eso. Ok, pues te tiene que venir una situación para que la superes. ¿Cómo vas a saber si sabes nadar, si aprendes, si estudias un libro teórico de cómo nadar? Pues hasta que no estés en el agua. Y ahí vas a saber, cuando ya no toques el suelo, si sí sabes nadar o no. Sí, Mari, O sea que las pruebas, las vivencias o pruebas que vivimos o situaciones, digamos, es que uno las resuelva, que encuentre uno en ese momento cómo resolverla, cómo apaciguarse, cómo calmarse, cómo verlo de manera positiva, porque hay algo positivo en eso. Esas son las pruebas. exactamente. O sea que me falta un buen rato. Voy a seguirle. A seguirle, agárrate de una por una. Ok, Y entonces, ajá, entonces gracias. fácil, tú aplicas ahí para saber qué pasó allí, aplica los 7 principios universales. ¿Qué está pasando? ¿Qué moví? ¿Qué hice que sucedió esto? ¿Qué fue? ¿Cuál es la causa de lo que está sucediendo? O sea, ¿cuál fue lo que yo hice? Porque tengo un efecto que no me gusta, pero ¿cuál fue la causa? Y entonces después cubres con eso que ya viste. ¿Qué pasó allí? Ya lo cubres. A veces esa causa está escondida. Es decir, alguien me decía hoy hablando con una clienta y me decía, no, pero es que pues la gente es pobre y es pobre porque es pobre, no puede hacer más, es la circunstancia. Le digo, no, primero que nada observas, ¿por qué soy pobre? Ah, pues porque es el gobierno, es la familia. No, por ahí no vas, ya. Estás creyendo que es eso, no. Piénsale más atrás. Ah, pues y entonces te vas atrás, 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 hasta encontrar la causa del por qué se está manifestando eso. Y a veces esa causa no la vemos a simple vista. Hay que hurgar, buscar, ráscale, ráscale allí, pero siempre de manera objetiva, sin llorar, sin sufrir, pues. ¿Sí, May? Sí, quería decir que somos ricos y no lo sabemos, porque no tan solo es opulencia, o sea, no ricos de, como no pobres porque no tengamos dinero material, sino porque pues no somos ricos y no nos damos cuenta el tener salud, el tener, ¿verdad? Un hogar tan simple como tener 3 comidas al día, agua caliente y sucesivamente. Así es. Sí, Diana. Y si en vez, una consulta, si en vez de yo buscar la causa de lo que tengo, lo que hice, no sé qué,
yo mejor podría yo crear una causa nueva de, no sé, de salud, de prosperidad, algo nuevo, no estar hurgando en el pasado a ver qué es lo que yo hice o no hice. Sí, pero no es que hurgues en el pasado, es que hurgas en el interior. Por ejemplo, como yo te decía de eso de la prosperidad, ese fue un ejemplo nada más. La persona va a llegar a darse cuenta que aceptó los, los arquetipos negativos de los demás y que como lo aceptó, por eso no se atreve a hacer más o cambiar su situación. Cuando se dé cuenta, la va a cambiar, va a actuar diferente y le va a ir bien y va a ser próspero. Entonces, en esto que tú me preguntas, es que no es que vas a hurgar en el pasado, sino te vas a dar cuenta de no, pero ¿por qué? Por ejemplo, una persona que dice es que nunca me va bien en el negocio, le sufro, a lo mejor no se da cuenta que tiene miedo que le vaya bien en el negocio porque lo que en realidad tiene es tener miedo a levantarse más temprano, a no seguir, a tener más responsabilidad, etcétera. O en un puesto, en un puesto de trabajo, a lo mejor hay alguien que quiere un gran puesto de trabajo, pero no lo obtiene y dice, pero es que no sé por qué. Y a lo mejor es posible que lo que no se ha dado cuenta es que tiene miedo a mayor responsabilidad. Entonces, no es que busques en el pasado, sino que busques en ti decir, bueno, ¿qué siento cuando pienso esto? ¿Qué siento cuando quiero esto pero no lo tengo? Ir buscándote, observando objetivamente, entonces te vas a dar cuenta por qué te están pasando esto. Una persona que, por ejemplo, dicen por allí, ay, es que me casé o tuve un novio y me fue infiel. Y luego tuve otro y también. Y luego tuve otro y también. Todos me tocan así. Pero si busca en su interior, puede ser que se dé cuenta que le pasa eso porque lo que ella tiene es miedo a estar sola y busca en el exterior, en una pareja, la felicidad, cuando la felicidad es interna. Y como busca en la otra persona la felicidad, se agarra lo primero que pasa y lo primero que pasa pues es eso, ¿no? Son esos los más coquetones y no se da cuenta. Y su asunto es que tiene una dependencia emocional y ya. Igual cuando se dé cuenta, va a empezar a decir, no, pues ahora no quiero eso, ahora quiero ser feliz por mí misma, desarrollar esa felicidad y ¡pum! Se libera de los coquetones. ¿Sí, Diana? O sea que, por ejemplo, tengo que pensar qué siento, qué pienso, un ejemplo, con respecto al dinero, la prosperidad. Y eso es lo primero que se me viene, lo que siento es como lo que hay en mi interior. Así es. Tú ves lo que piensas y ahora tú tienes y realmente, y luego ver, observar cuando tienes ese miedo que te detiene. Porque a veces ahí va uno con sus decretos, con sus afirmaciones, y va uno con la meditación, y ahí vas y va mejorando, pero luego viene ese miedo. Tú te agarras de ese miedo y ese miedo te jala así para abajo. Y lo que avanzaste, pues ya se redujo porque ya te jaló. Y otra vez y otra vez. Y entonces, tal vez lo que había que trabajar es esa falta de fe, esa falta de confianza en eso y resolverla. ¿Por qué tengo eso? Y una vez que ya acabas con el estorbo, pues ya te vas para arriba. Para el que aplica la sabiduría divina, las pruebas no existen. Dios y los maestros no necesitan ponerte pruebas, porque ellos saben todo lo que tú eres capaz o no de hacer. El que necesita saber y ser confrontado con su realidad eres tú mismo. Así que las pruebas son para ti. O sea que el maestro, digamos, que te viene una prueba de algún maestro que dice, ay, esa Dianita está bien aplicada últimamente. Ahí le va una prueba. El maestro sabe que puedes. El asunto es,
¿Tú sabes que puedes? Pues ahí te va una prueba para que veas si sí puedes o no puedes. Y ahí está. Todo lo que dices, haces, piensas o sientes cuando estás en el probacionismo es tomado en cuenta. Aquellos que sueñan ser adeptos, estudiantes serios, ya estamos hablando de alguien que ya está en un camino espiritual serio. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que hablas, todo lo que actúas, se toma en cuenta. No existe tiempo fijo para que pases de la búsqueda al probacionismo. Podemos pasar años, ni del probacionismo a ser un estudiante aceptado por un maestro ascendido. Esto depende de la entrega o interés que cada quien ponga en ello. Y entonces, la pregunta es los requisitos del estudiante espiritual. Y aquí vamos a responder la pregunta de May. Primero que nada, pues ser positivos, o sea, vivir con todo tal cual como nosotros aprendemos. Que la bella teoría que aprendamos, nosotros seamos todo eso. Manejar el poder del verbo. Siempre positivo, constructivo, manifestar el yo soy, que no tengamos temores, que nos manejamos sin conceptos de fatalidad, que si viene por allí ese temor, porque sí va a haber, te van a venir a asusar, inmediatamente paz le das. ¿Han visto esos juegos de que va uno a las arcade, donde se hacen juegos que las maquinitas y todo eso? Y hay un juego que tienes un mazo y te salen cosas y le vas pegando. Así más o menos, ¡pum!, acabas con los miedos. Sáquese. No, pero que no sé qué. ¡Pum! Que estás trabajando salud y te viene una apariencia de salud. Sáquese. O oyes que a fulanita le pasó algo y te da miedo. No, sáquese. Le quito poder. Que estás trabajando prosperidad y hay algo que pagar que no se te olvidó que habías contemplado. Sáquese. ¿Te viene ese miedo? Sáquese. Le quito poder, yo sí puedo, va a venir, ya está pagado y ahí te sigues. Y la primera iniciación es esto, es el despertar de la conciencia y vivir lo más posible positivo, positivo consciente, armonioso, feliz, manifestando los aspectos de Dios, aplicando los 7 principios universales, siendo alegres. Aquí nos dice Rubén, debes mantenerte alegre en todo lo que hagas. Ay, pero es que me desperté tarde y ando bien cansado. Eso no importa. Usted ya sabe qué hacer para llenarse de energía. ¡Pum! Te cargas. Se está en la vivencia espiritual por una mayor expansión de la conciencia de luz y por felicidad. Y entonces tú te cargas y no importa si dormiste 30 minutos u 8 horas, tú sabes que al otro día tienes que hacer lo que tienes que hacer, te cargas de energía, te cargas de felicidad y tu día va, ¡pum! Que hay muchas traiciones, desengaños, desamores, pruebas para conspirar, para enseriarte, es decir, para ponerte, sacarte de tu felicidad. Pero uno tiene que mantenerse feliz. Que tú ya sabes que eso está allí, que se vino, lo transmutas y tú te elevas. A lo mejor no logras transmutarlo, a lo mejor en el plano físico sigue apareciendo, pero tú te pones alegre, tú te subes y ahí vas, poco a poquito. Y poco a poquito se va haciendo más fácil. Canta, ríe, corre por las calles de la vida, dando el mensaje con la cara en alto y la expresión de plenitud que Dios en ti es la felicidad. Es un esfuerzo consciente y es un esfuerzo que no es un esfuerzo de que te vas a poner 8 sentadillas, 100 sentadillas abdominales. No, es solamente control mental y emocional. Sencillito. No tienes que mover un solo dedito.
puro control mental y emocional. Y no ser negativo. Y no ser negativo. Y otro punto es no ser negativo. ¿Por qué les digo tantas veces? Porque seguimos hablando negatividades. Seguimos. A veces terminamos la charla y platicamos y obsérvense. Seguimos hablando negativo. Entonces hay que ser proactivo y no reactivo. ¿Qué quiere decir cuando nosotros estamos hablando negativo que no estoy observando? Y si no estoy observando, ¿cómo lo voy a corregir? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Entonces hay que ser proactivo y no reactivo. Actúa previendo para que no suceda lo negativo. Solo lo bueno, solo lo positivo y no esperes que los demás o que las cosas ocurran. Uno hace que las cosas ocurran. Soy yo quien cambio esto. Bueno, no yo, mi Cristo, mi yo soy, mi presencia. O si no, le pido ayuda a algún maestro, maestro, échame la mano. Jamás seas negativo, ya que cualquier onda mental negativa emanada de ti puede afectar a tu alrededor. Y si tienes desarrollado cierto poder mental, es peor, porque puedes producir desastres indeseables. Y esto se me olvidó ponerlo con negritas y otro color. Cuando uno va cargando, trabajando, todo eso, uno se va cargando de cierto momentum. Y ustedes lo ven porque a veces lo que ustedes decretan se cumple más rápido que antes. Pero si en un momento de flaquez, de debilidad, decretamos negativo, eso también se va a manifestar más rápido. Por eso hay que estar, pero bien alertas. Porque si tú ya vas, si tú ya andas en estas, que ahí vas con todo y dale y no, y yo ya manifesté esto y yo ya hice el otro. Hay muchas personas que cuentan y nos dicen muy felices. Uno oye, uno calla, bueno, yo oigo, callo, observo, no digo nada. Está todo muy lindo, pero ojo, porque cuando llegas a ese punto, si tú decretas negativo, eso también más fácilmente se manifiesta. Es Por eso como que dice, ¿sí? no, que por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos, que a veces sin querer decretamos cuestiones negativas. Así es. Por ejemplo, uno que está en la búsqueda habla negativo, no es lo mismo alguien que ya tiene rato decretando y manifestando cosas. Uno que es un humano normal, su energía no es tan fuerte. Pero cuando tú ya estás en esto, ahora sí que cuidadito. Como dice el, el tío Ben? ¿Saben quién es el tío Ben? ¿No? Aquí en Venezuela es una cadena de tiendas. Bueno, pues el tío Ben a ver, maestro Saint Germain, sóplame, de Peter Parker. Es el tío de Peter Parker, ¿no? No son fan de Sí, él. sí, 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 sí. Ah, sí. Entonces, ¿qué dice el tío Ben? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sí, Sí. Diana? Bueno, y si en el dado caso lo pienso pero no lo digo, ¿qué pasa? Igual lo anulas. Ay, llama Violeta, perdón, ya, llama Violeta. A mí me pasa que luego voy y algo pasó allí. Digo, oye, hijo de Dios. Ay, perdón, padre, porque pensé mal de él. Perdón, perdón, perdóname, muchacho, perdóname, muchacha. Y ahí voy, enviándole llama a Violeta que me perdone por haber pensado mal, para transmutar eso. Porque quién sabe, ay, sí, yo con mis sueños guajiros, ¿no? Ya como estudiante espiritual, pero pues, quién sabe qué tal si sí, no quiero que le pase nada por mi culpa, ¿verdad? Entonces uno se vuelve más sensible, más observador. Y pues trabajar la oración científica, todos conocemos la oración científica, trabajarla y ponerla en práctica y no reclamar nunca. Es que la oración científica no me funciona. Volvemos a lo mismo. Obsérvate por qué no te está funcionando.
Algo tienes allí atorado que no te funciona. O en el último de los casos, tal vez no es para ti. Estás decretando que sea lo mejor para ti y a lo mejor no es lo mejor para ti. Pero yo no puedo saber nada. Cada uno de nosotros tiene el poder de saber su verdad. Entonces, él se tiene que dar cuenta, cada uno de nosotros. ¿Por qué lo que estoy decretando no se manifiesta? Porque sigo teniendo miedo, porque no, porque me sigo decretando lo contrario y no me he dado cuenta, porque tengo un odio por ahí retrasado, ahí que me está obstaculizando, o porque simplemente no es para mí. Son muchas las razones. Pide adecuadamente lo que consideres que es menester. Y bueno, vivir de acuerdo a las leyes divinas, que son los principios universales, estudia, investiga y pone en práctica todo lo que aprendemos, todo lo que es el factor 21, las 7 principios universales, las 7 cualidades divinas, que son los 7 rayos, y los 7 cuerpos. Y con eso, hay no más. Y por supuesto, meditar a diario, puedes meditar 1 minuto, hemos hecho meditaciones de 1 minuto, de 60 segundos, meditaciones de lo que tú quieras, pero meditar y sobre todo en el santo ser crístico. Si tú estás queriendo una cualidad, trabajando algo, medita sobre eso. ¿Quieres salud? Medita en tu salud. Porque a veces creemos que diciendo, ay, yo soy salud. No, no más palabritas, no funciona. Es el principio. Pero hay que meditar sobre la cualidad. Entiendo lo que es la salud. Utilizo el cuadrante de causación para la salud. Hago lo correcto para mi salud. Como bien. Le doy ejercicio a mi cuerpo. ¿Estoy trabajando realmente para la salud o nomás pido salud así como que de la nada? Pues no se va a manifestar. Igual con el amor. Quien quiera un amor por allí, alguien que le haga cuchicuchi, que le ponga feliz, que le dé su abracito mientras ven una película romántica, que le dé sus picotitos, mua, mua, mua. Está bien, pero pues para eso primero hay que entender qué es una relación, para qué la quiero, qué es el amor, yo soy amable o no. Entonces viene todo un asunto que hay que meditar. Y bueno, hacer servicio, ser humildes, tener discernimiento, siempre tener discernimiento y mucha humildad. En la humildad es, punto número 1, todas las cosas buenas que nos suceden, todos los regalos de la vida, todas nuestras victorias, no son de la personalidad, son del Cristo, de la presencia yo soy. Toda la gente que te dice, ay, pero qué linda eres, ay, pero qué amable. Tú dices, gracias Padre, eres tú. Gracias Padre, es el Padre. Yo, yo no tengo ahí nada que ver. Eso es la humildad, reconocer Dios dentro de nosotros. Y el servicio, se puede empezar el servicio para, para la misma estudio metafísico, para el grupo, para, para lo que se requiera, para que se expanda la enseñanza, para compartir las charlas, publicarlas, mandarlas en el post, gran cantidad de servicio en lo que es la metafísica. No solamente ser facilitador, se puede servir mucho. De hecho, un grupo como tal
un grupo bien conformado, alguien dice, oye, yo te ayudo a esto. O bueno, yo voy a publicar las charlas, que hay charlas de lo que sea, de este grupo o de cualquier otro grupo, las voy a publicar en mi Facebook o le voy a comentar a fulano. Así como que le paso el asunto. Ya eso es un servicio. Hay más, por supuesto, pero se puede servir. Vivir de acuerdo a los 7 rayos, es decir, manifestar cualidades, los aspectos de todos los 7 rayos que aquí aprendemos. Y el facilitador, adiestrarte con un facilitador físico, aunque tenga defectos. Ojo, el facilitador es un estudiante más y él va a tener defectos. Y va a tener muchos defectos o pocos defectos o lo que sea. Puede que sea menos culto que tú, pero sabe, a lo mejor ha practicado más metafísica. Ya después, cuando tú superes al maestro, ya te sigues con otro y así. Entonces, aunque tenga defectos, como si fuese un maestro de la jerarquía espiritual con el que vas a trabajar en un futuro. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? A través del facilitador físico, el maestro ascendido observará tu conducta y medirá tu grado de fidelidad, de entrega, de perfección en la labor y respeto por aquel que te instruye, para que en base a eso aceptarte algún día. ¿Cómo vas a ver el maestro de sabiduría para aquellos que quieren trabajar con los maestros algún día si tú no respetas a un facilitador físico que tiene defectos? ¿Cómo vas a ver que tú respetas la enseñanza que viene a través de un otro humano si no tienes ese respeto? ¿Qué va a decir el maestro? ¿Algún día se va a creer más que yo o va a querer aquí mandar? Pues no. Sí, Mire, Franklin. disculpe, pero en ese caso yo no, disculpe, en ese caso yo no estaría despreciando al facilitador ¿cómo le explico? O sea, no estaría despreciando al facilitador o estaría, o sea, ya que se me fue la idea. O sea, no estaría despreciando al facilitador. Supongamos, hay unos facilitadores que dan una clase, otros dan otro tema, otros dan otro tema. Y hay personas que a veces dicen, porque me pasó varias veces, personas que dicen, no, yo no voy a ir para ese facilitador porque no me gusta cómo da la clase. Entonces yo a veces le decía a esa persona, oye, tú no estás despreciando al facilitador, tú estás despreciando al maestro, porque quien está dando la charla es el maestro a través de ese facilitador. Es cierto. Y bueno, la persona no iba. Entonces, en este caso, fue lo que yo te digo, no estoy despreciando al facilitador, estoy despreciando es al maestro, porque yo recibo las enseñanzas a través del maestro. Así es. Aunque también hay que tomar en cuenta que el facilitador es una persona y que puede también, así como yo les decía que vamos ascendiendo, también puede un día caer y decir como que ya no me gusta lo que dice porque como que ya se está saliendo para otro lado y ya no. El estudiante también puede decidir en algún momento si ve que el facilitador no está haciendo cosas correctas, decir, bueno, pues muchas gracias por lo que aprendí de usted, pero me voy para acá o me busco otro. Pero Ahora, un yo diría facilitador, ajá, yo apoyo eso que tú dices, que no importa si no es bueno, si yo ya aprendí de él y ya no me estoy confortable porque a lo mejor él cambió, porque a lo mejor ya no me gusta cómo modificó su comportamiento, yo qué sé, algo que haya pasado por allí, pero sí agradecer lo que aprendí a través de él. Lo agradezco sin condenarlo, ya nada más me cambio y ya, pero exactamente. sin ser malagradecido, pues, o desagradecido. Sí, ok. Ahora, un facilitador debería estar pendiente de su grupo. O sea, me refiero en cuanto, supongamos,
que hay estudiantes que son consecuentes con las clases, nunca le falta. Y si un estudiante, por ejemplo, dura varios días sin ir, ese facilitador no debería de averiguar el por qué ese estudiante no ha ido más, por qué no siguió yendo a sus enseñanzas. No. No, porque él tiene un libre albedrío y él sabe, a lo mejor ya no le gustó el facilitador, a lo mejor ya no quiere seguir la enseñanza, a lo mejor el horario no le gustó. ¿Y si fue que le pasó algo? Que esté enfermo. ¿Ah? ¿Cómo saber eso? O sea, no me siguió llamando, Cuando, oye, ¿qué le pasaría? ¿Sería que se enfermó? mira, cuando ya hay una ¿O tenía relación, alguna situación? cuando ya hay una relación, sí pasa. Cuando hay una relación estudiante-facilitador, sí sucede. Pero cuando no hay una relación, no sucede. Y no va a haber relación si el estudiante no se acerca al facilitador. Es decir, el estudiante puede venir siempre, pero si nunca se acerca a más o algo, no va a haber una relación, entonces, pues ahí estará. ¿Me entiendes? Tiene que haber una relación como tú, no sé, podrás ver a la señora de la tienda de la esquina todo el tiempo y un día no la ves. A lo mejor la saludas muy bien y ya forma parte de tu vida y un día, oiga, ¿y qué pasó con fulano? Podrás preguntar, pero si tú pasas todos los días por una tienda que nunca entras y de repente ya no ves a la persona que estaba, pero nunca entraste, pues no vas a preguntar qué le pasó, vas a suponer, a lo mejor encontró otro trabajo, se cambió de ciudad, yo qué sé. Viene siendo lo mismo. Sí, Diana. Sí, con respecto a la consulta que tenía Franklin, también yo me hago la misma pregunta, por ejemplo, ya, si la persona va a la charla, después ya un tiempo que no va y el facilitador no pregunta, no nada, como que esa persona no existe, como que, ya. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el amor de ese facilitador al preguntarse, o le pasó algo, quizás tuvo algún inconveniente, no sé, está enfermo o quizás murió o algo así, como dónde está el amor de ese facilitador en preocuparse por la otra persona? Estoy Ok, de acuerdo contigo. ok, eso es cuando se tiene una relación. Por ejemplo, cuando hay una relación o alguien que siempre viene, ¿qué hace el facilitador? Va, ve, yo lo he visto y también lo he hecho. Hola, fulanita, ¿cómo estás? Y no sé, un comentario ahí normal, sin que tenga que ver con metafísica, para que no se vea em, forzado a que lo están llamando para que venga metafísica, ¿no? Si no, hola, ¿cómo te va? Ah, pues bien, aquí, que no sé qué. Ah, bueno, está bien. Está bien, ¿no? Está bien la persona, pero si no viene, pues eso sí no le voy a preguntar. Yo no le voy a preguntar por qué no viene, le voy a preguntar cómo está, saber que está bien y a veces, a ver qué día platicamos y ya, pero nunca voy a tocar el tema metafísico. ¿Por qué? Para que no se sienta obligado a que le estoy haciendo que venga, ¿no? Le estoy invitando a que venga o comprometiéndose. Ya iría yo a tocar esa relación más normal. Pero eso no lo saben los otros estudiantes. Tú no puedes saber con quién yo hablo o con quién yo no hablo. Nadie de ustedes sabe con quién me escribo, con quién me quedo de platicar a veces. Ninguno de ustedes sabe. A veces digo, ¿te acuerdas que platicamos la semana pasada o tal? Pero nadie sabe la relación que yo tengo cada uno con cada uno de ustedes, por ejemplo. Ok. Lo que pasa también que no es que el facilitador no quiera a la persona, pero si no hay interacción, disculpen lo que voy a decir, a veces somos 8, 10 en el grupo, pero no participan. Y que nosotros que somos más y que nos podemos ver la cara, pues no sabemos ni quién son, porque nada más está el nombre y no vemos la cara. O sea, ni nosotros mismos nos identificamos.
Ahora vamos a hablar del grupo que está, digamos, vamos a hablar del grupo de WhatsApp. Somos un montón. Y ya cuando son las clases, nada más somos unos cuantos. Entonces, como del grupo, yo al menos hablo a mí del grupo, bueno, pero ¿y quiénes son? Ujú. O sea, ya porque ya se fue fulana, ¿y quién era esa? Porque no, en cambio, los que participamos, que, oh, gracias, gracias Franklin por el mensaje, gracias Anilú, o sea, tenemos una comunicación y sí, se extraña porque dice, bueno, oye, y fulana ya no está, pues, algo le pasaría, pero dijeran en mi pueblo, ni Dios dicen y ya, desaparecen. Entonces la interacción, yo siento, la interacción que uno tenga la conversación, por decir en otra palabra, que uno tenga de vez en cuando con todo el grupo, no, no solamente con el facilitador, porque el facilitador es un ejemplo. Como profesor, bueno, ya no vino fulano, bueno, porque no vino, no sé. Sí, ya es una relación, porque sí, a veces Ujú. entran, vienen 2, 3 veces, se van, ok, y uno va viendo allí. Esa es la relación finalmente. Por lo tanto, respeta, arma, sirve, confía, cuida, atiende, etcétera. A veces uno también conoce la vida de las personas y sabe qué está pasando por lo que platicamos. Dice, ok, entonces pues, le voy a dar un chance porque yo sé que tiene esta situación y, y sé que está pasando por esto, porque como les digo, con algunos de ustedes hay relación y sé cómo anda su asunto, ¿no? Sabemos, un facilitador sabe cómo anda el asunto. Y el facilitador lo sabe porque el estudiante se lo comunica. Siempre debes saber tú que el que va hacia el facilitador, siempre debes ser tú el que va hacia el facilitador a buscar y no esperar que él te venga a dar nada. Jesús decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Siempre dirígete al facilitador que te da la instrucción y al que tiene la sabiduría, en términos respetuosos, humildes y sencillos. Jamás le hables en forma desafiante, altanera, irrespetuosa o indebida. A mí me pasó 2 veces que me regañó por ahí algún estudiante. Y dije, ay caramba, ahora hasta regañada salí. Pero dije, bueno, ok, tú ya mides, ¿no? Digo, por otro lado, digo, gracias Padre, porque tengo que desarrollar esto, tengo que desarrollar el otro, pero llega a pasar a veces. Y ustedes lo ven, a veces cuando ven las actividades de Rubén Cedeño. Hay gente a veces que, pues que le gana la personalidad. No seas ingrato, desconocedor, no ignores a aquel que te ha despertado el Cristo con la enseñanza espiritual, a menos que aún y menos aún a quien te ha dado las herramientas para transitar la vivencia espiritual. Esto acarrea mal karma y es una mancha en tu hoja de servicio como estudiante ante la jerarquía espiritual. Entonces, si alguna vez un facilitador no te es grato, no te es correcto, pues gracias por lo que me enseñó, por lo que me dio y ya te vas a otro sin decir nada negativo. Y ya por último, de nuevo habíamos visto hace 8 días lo que es el grupo, la importancia del grupo, es aprende a vivir de forma grupal, que es la manera más inegoísta e incluyente que existe compartiendo con los demás, porque ahí se va desarrollando el amor. Ustedes, como decía ahorita Mari, ustedes ya de verse todos los días, ya también a veces me preguntan, ¿y fulanita de tal, si ya lleva 2 veces que no se conecta o 3? Preguntan, ¿por qué? Porque ya hay una relación también entre ustedes, entre el grupo. Tu grupo espiritual es tu familia y es todo el mundo para ti, por eso no te desunas de nadie ni de nadie. Llega un momento en que el grupo así es, de tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que pues viene uno a conocerse más, pues Se vuelven familia, se nos vuelve, volvemos familia. sí, nos volvemos amiguitos.
El grupo son todos los compañeros con quien compartes la vivencia espiritual como tal. Su techo es el cielo, su piso el planeta Tierra y no hay paredes. En el grupo no entra nadie porque ya todos están. Y no se sale nadie porque a donde vayan, parte del grupo son. O sea, si un día alguien deja de venir y uno lo vuelve a ver, uno ya lo conoce. Ay, fulanito, sí lo conocí en mi grupo de metafísica. O si vuelve a venir después de cuántas charlas. Ay, hola, ¿cómo estás? Nos ha pasado, ¿no? Ay, qué bueno que volviste. Verlo con gusto, con amor. Y bueno, pues un verdadero estudiante de metafísica no se define yo soy un estudiante, yo soy espiritual, yo soy esto. Y no somos esotéricos, solo somos. Y bueno, esto es parte de lo que es un estudiante de la enseñanza espiritual. Y ustedes ya se acomodarán donde crean ustedes que están. Y las charlas pues se sostienen, las actividades se sostienen con la donación voluntaria, ustedes lo saben. Esa donación se ocupa para asuntos del grupo de la metafísica. Si un facilitador hiciera mal uso de la donación, pues la ley del karma se aplica y pues ya. Pero a través de esta donación uno puede ir a dar las charlas físicamente o presencial, o puede uno, por ejemplo, ya que ya no funciona no sé, el micrófono o pagar el Zoom o algo para editar los videos, se ocupa para cosas de la metafísica. Y bueno, pues el asunto es salir de la ilusión y que nosotros veamos la verdad de nuestro verdadero ser y que la apliquemos y que seamos eso, para vivir felices, armoniosos, en paz. No importa que esté sucediendo algo, decir, ahorita lo transformo. Esto es lo que es metafísica, simple y sencillamente, sin ocultismo, sin misterio, sin nacionalismo, sin sectas, sin gurús, sin papas, sin nada que proclame o que se diga se tiene que hacer esto así, así, y así. No apoya ni respalda ninguna práctica mediúmnica, adivinatoria, extrasensorial o paranormal. Tampoco la critica. Y es la práctica de la presencia yo soy. Es decir, ser la perfección total, que algún día vamos a lograr. Es una enseñanza libre, totalmente libre. Y el nombre de metafísica es un nombre genérico, aunque a veces por allí anden otros, como metafísica, otras cosas que no van con esta línea discipular, no pasa nada, no nos pertenece la palabra, pero a través del logo de la trisignia, nos identificamos. Entonces, esta enseñanza nos ayuda a liberarnos de nuestros problemas y a vivir más tranquilos y a desarrollar cualidades en esta mejora continua física y espiritual. Y bueno, pues este es el grupo de Metafísica Canadá, eh, perteneciente al Centro Metafísica de Bienestar Integral en México, donde está mi facilitador, y pues perteneciente a la línea discipular de Rubén Cedeño. Y eso es todo. No sé si tengan algo más que aportar, que decir, o se quedaron así, pasmados, así como de, ¡ah! ¿Dónde Seguir quedo yo? practicando. Gracias, Padre, por la enseñanza Está bien, siempre. ¿Dónde sí. quedo yo de ver? Y esto, si ustedes algún Sí. día les gustaría facilitar, esto les sirve para que ustedes vean más o menos por dónde ir. Entonces, pues gracias, Padre. Si no tienen más que decir,
pasamos a la bendición de la donación.